Muy buenos días, hermanos, en el nombre del Señor. Nuevamente estamos otra vez por este medio. Ustedes conocen que todavía sigue prolongándose la cuarentena. No sabemos hasta cuándo. Solo necesitamos seguir orando al Señor para que muy pronto nos libremos de esto y podamos ya congregarnos y estar juntos. Realmente estamos extrañando mucho al no poder verlos, estrecharlos y compartir con cada uno de ustedes. Hermanos, realmente es un tiempo muy difícil, no solamente para nosotros, sino para todos los que habitamos en esta tierra. Muy bien, hermanos, en esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago, el capítulo 1, versículos 9 al 12. Hemos iniciado nuestro estudio en Santiago y ahora vamos a continuar. Estamos en el capítulo 1 y en esta mañana vamos a ver del capítulo 9 al 12, solamente 4 versículos. Dice así la palabra del Señor: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y bendecimos tu santo nombre, porque no hay otro Dios fuera de ti. En esta mañana, Señor, venimos delante de ti para rogarte y pedirte, Señor, que tú obres a través de tu Espíritu Santo en cada corazón de nuestros hermanos de la iglesia que están atentos escuchando este medio, pero también de aquellas otras personas y hermanos que en diferentes lugares, Señor, que también han tomado interés y el deseo de escuchar tu palabra. Señor, te pido que tú los bendigas también a ellos. Señor, encomendamos este tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos hablando en este primer capítulo acerca de las pruebas. Las pruebas hacen que todos los creyentes dependan por igual de Dios y los pone al mismo nivel para que todos, en sus propias experiencias, dejen de preocuparse tanto de las cosas materiales y temporales. En primer lugar, vamos a ver cómo actuar con sabiduría frente a las pruebas. El versículo 9 nos dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Los pobres o los creyentes pobres y ricos pueden regocijarse porque Dios no hace acepción de personas, ya que ambos
tienen el mismo privilegio de ser identificados con Cristo. La palabra pobre tiene varios significados. Quiere decir humilde, pequeño, modesto, desconfiado de sí mismo. Pero que el creyente que tiene toda su confianza en la autosuficiencia de Dios, pues siempre Él tendrá una salida en medio de las pruebas. Vamos a ver algunos de los textos que se refieren a este aspecto. En 1 Samuel 2:7, 1 Samuel 2:7, dice la palabra de Dios: Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre. Aquí nos está diciendo el profeta, ¿no? Jehová es el que empobrece y el que enriquece. Jehová es que Él es el que levanta del polvo al pobre. Y aquí podemos darnos cuenta y ver que todo depende de Dios. Lo mismo podemos encontrar en Salmos 72:4, Salmo 72:4, que dice: salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. El mismo Salmo, el versículo 12 al 14, también dice: porque Él librará al menesteroso que clamare y al afligido que tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Realmente aquí nosotros podemos ver cómo Dios nos ve y cómo se interesa por aquellas personas que sufren pobreza. En Sofonías, el capítulo 13 y el versículo 12, también nos dice: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. En Lucas 1:52 nos dice también: hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Aquí nosotros podemos ver cómo Dios ve y dispone del pobre, pero también lo hace lo mismo también con los ricos o con los soberbios. El creyente pobre debe gloriarse en su exaltación. Eso es lo que dice Santiago. Al respecto, el apóstol Pablo en Romanos 5:3 también se refiere y dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. El apóstol Pablo aquí nos está diciendo que un verdadero creyente es capaz de gloriarse en medio de los sufrimientos, en medio de las tribulaciones, porque de esta manera Dios quiere probarnos para ver cuánto realmente estamos nosotros creciendo y aún en nuestro carácter, con esa
virtud de la paciencia. El Dios, por pequeño que aparezca ante los ojos de Él, el hombre que es de condición pobre, o inclusive hasta los mismos hermanos, dice delante de Dios, este hombre tiene un lugar muy alto. Como hemos dicho, Dios lo exalta porque es rico en riquezas espirituales. En el pasaje que hemos visto, en Lucas 1:52 dice, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. ¿Quién es el que dispone, el que hace y deshace? No es otro sino Dios. Dice, Él quita de los tronos a los poderosos y Él exalta a los humildes o a los pobres. En Lucas también el capítulo 14 y el versículo 11 nos dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Dios obra de esta manera. En Apocalipsis, el capítulo 2 y el versículo 9, Apocalipsis 2, 9 nos dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Dios está diciendo aquí, yo conozco tus obras, tu sufrimiento, tu tribulación, tu pobreza. La exaltación del pobre no se refiere a un cambio repentino de fortuna, como nos dice al final el libro de Job, ni tampoco a la recompensa sobrenatural en la otra vida. Eso veremos en el versículo 12. Más bien se refiere al estado actual del humilde, que es la comprensión y el perfeccionamiento en lo moral y espiritual, como fruto de las pruebas y de la sabiduría que proviene de Dios. Ahora, como segundo punto, vamos a ver las pruebas y la verdadera riqueza de la gracia de Dios. Versículos 10 y 11 nos dice, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. El cristianismo no distribuye artificialmente la riqueza, sino que enseña al creyente, sea pobre o rico, que son hermanos en Cristo, con una misma posición, teniendo una herencia incorruptible, tesoros permanentes y eternos en el cielo, no como las posesiones de este mundo, que se destruyen en poco tiempo. Así que el creyente, a quien Dios le ha dado
prosperidad espiritual, tiene un motivo muy grande para regocijarse, ya que Cristo le ha librado del pecado y de la condenación, de la mentira que el mundo enseña, que sus riquezas constituyen y tienen un verdadero valor, lo cual no es cierto, porque es efímero y pronto se esfuman. En cambio, los creyentes en la Iglesia del Señor, que es el cuerpo de Cristo, los pobres y los ricos se ayudan mutuamente, porque el amor de Dios está en ellos. Y lo hacen con desprendimiento y sin condiciones. Cuando Santiago dice que el rico se gloríe en su humillación, se refiere a que el creyente acaudalado se vuelve humilde por medio de las pruebas. Esas experiencias le ayudarán a regocijarse y darse de las verdaderas riquezas de la gracia de Dios y no de poseer riqueza terrenal. Santiago compara a las riquezas con la hierba que se seca y la flor se cae. Parece que el autor está recordando a los campos de Palestina, donde había muchos prados que florecían en hermosos y variados colores en el mes de febrero. Y luego se secan por completo en poco tiempo, hasta el mes de mayo. Es decir, que su duración es de poco tiempo. Esta es una clara referencia a lo que enseña la palabra del Señor o a lo que refiere Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 40, del versículo 6 al 8. Que dice: voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Aquí nosotros podemos ver cómo el profeta está hablando y diciendo que toda carne, es decir, que todo hombre es como la hierba, y toda su gloria, o todo lo que el hombre pueda lograr o alcanzar, es como la flor, que tan pronto se seca y se marchita. Porque Dios envía el viento, o sopla el viento, dice, ¿no? Y la hierba se seca y la flor se marchita. Eso es prácticamente lo que dice comparando a la vida del hombre. El hombre puede crecer, engrandecerse, pero eso dura poco tiempo, porque no sabe el momento en que Dios le va a llamar
y Dios pone fin. Es decir, que nosotros hemos venido de Dios, Él nos ha creado, pero también Él nos llevará el momento que Él haya decidido. Como el profeta hace referencia a fuertes vientos que destruyen toda la vegetación que encuentra a su paso, esta imagen de la naturaleza ilustra cómo la muerte y el juicio están bajo el control de Dios y que pueden terminar con rapidez la dependencia de los ricos en sus posesiones materiales. Eso es lo que nos dice Proverbios, el capítulo 27 y el versículo 24. Porque la riqueza no dura para siempre y será la corona para perpetuas generaciones. Dice Proverbios que la riqueza no dura para siempre. Y ciertamente tiene un poco de tiempo, como hemos dicho, tan pronto se esfuma y desaparece. El versículo 11 aclara y explica la mención del versículo 10 en cuanto a la figura de la flor de la hierba, pero también implica la prueba a la que es sometido el creyente rico y muestra claramente la ruina que sobreviene al rico. No solo creyente, sino mucho más el inconverso. Lo primero que vemos es que no se refiere al calor abrasador. El profeta más bien se refiere al viento huracanado. Ese viento es lo que seca la flor y la hierba y hace que desaparezca la apariencia de belleza al que se refiere Santiago en este versículo. Lamentablemente, no es la verdadera belleza la de las riquezas materiales, solo son aparentes. De la misma manera, dice Santiago, que se marchitará el rico en todos sus negocios. Y no se trata de la conducta del creyente rico, que se supone es correcta, sino que se trata de sus negocios comerciales, de sus especulaciones financieras. Esto es lo que del rico se marchitará ante la inminente quiebra del negocio, sobre todo cuando es humanamente irreparable. El rico incrédulo contempla su ruina amargado y con frecuencia apela al suicidio, como seguramente muchos de ustedes han escuchado o han tenido conocimiento. En cambio, el verdadero cristiano, que es rico o pudiente, llega a gloriarse en su humillación, pues la pérdida de las riquezas de este mundo o las riquezas materiales le hace reflexionar profundamente sobre el valor inestimable de la riqueza espiritual. En el versículo 12 vemos la recompensa a los que soportan las pruebas. Dice así el versículo 12:
Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Este versículo nos hace ver la consecuencia general, válido tanto para el cristiano pobre como para el rico, de lo que realmente es motivo de alegría cuando se persevera pacientemente bajo la prueba. Aquí se trata de regocijarse en las tribulaciones a causa del progreso y madurez del creyente. Una de las pruebas, entre muchas otras, es lo que menciona Santiago al comienzo del versículo, cuyas referencias también encontramos en Job, el capítulo 1 y el versículo 1, cuando dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí nosotros podemos ver todas las virtudes de este hombre. Con seguridad podemos decir un hombre intachable, un ejemplo de hombre. Pero luego nosotros vemos cómo él fue sometido a pruebas tan duras, tan tremendas, que solo por la gracia y la misericordia de Dios estaba conservando su integridad física, porque todo lo había perdido y aún él tenía una enfermedad. El Salmo 32:2 nos dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Como Santiago empieza este versículo con una bienaventuranza, aquí nosotros podemos ver varios versículos como Dios nos habla acerca de los que son bienaventurados. En Salmo 34:8 nos dice: dichoso el hombre que confía en él. Dichoso también quiere decir bienaventurado el hombre que confía en él. El Salmo 94:12 también nos dice: bienaventurado el hombre a quien tú, oh Jehová, corriges. Y luego también podemos ver nuevamente en Job, el capítulo 5 y el versículo 17, que dice: he aquí, bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Job podía decir con toda seguridad: bienaventurado, feliz el hombre a quien Dios castiga. En otras palabras podemos decir: bienaventurado el hombre a quien Dios pone a prueba. Dice que el hombre debe estar dispuesto para aceptar la corrección, para aceptar el castigo, ¿no?, que proviene de Dios, porque Dios lo hace con el mejor propósito. Santiago comienza este versículo que hemos mencionado con esa palabra de bienaventurado, que también nuestro Señor Jesucristo utiliza en el Sermón del Monte, en Mateo el capítulo 5. En esas bienaventuradas, nuestro Señor Jesucristo
hace una exposición del verdadero evangelio a diferencia de la ley y un rechazo al legalismo fariseo, con un llamado a la fe y la salvación verdadera. Esta palabra, bienaventurado, significa feliz, afortunado, dichoso, y se refiere aquí a algo más que una emoción superficial. Es la descripción del bienestar divinamente concedido, que solo le pertenece al verdadero creyente. Las bienaventuranzas demuestran que el camino a las bendiciones celestiales es completamente contrario al camino del mundo. Normalmente, confiado en busca de la felicidad. Según la idea del mundo, que piensa que la felicidad se encuentra en las riquezas o en la abundancia de los bienes o los lujos y cosas semejantes, pues está completamente equivocado. En cambio, la verdadera felicidad es totalmente opuesto. Aquí nos referimos a dos de las bienaventuranzas pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo, relacionadas con lo expuesto en este versículo por Santiago. En primer lugar, Jesús se refiere a los pobres en espíritu. Cuando Jesús habla de los pobres en espíritu, no se refiere a los pobres en bienes materiales o su autosuficiencia. Más bien se refiere a la profunda humildad de reconocer la absoluta bancarrota espiritual de sí mismo, cuando estamos completamente apartados de Dios. Esto describe a aquellos que están profundamente conscientes de su estado de perdición y carentes de esperanza fuera de la gracia divina. Mateo, el capítulo 9 y el versículo 12 nos dice: al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Los únicos sanos son los que realmente han creído en el Señor Jesucristo, y los incrédulos son los enfermos. Lucas 18:13 nos dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Aquí nos está hablando acerca del fariseo y del publicano. El fariseo, que se creía un hombre perfecto, cumplidor de la ley, y que menospreciaba a los publicanos porque tenían el peor concepto, que eran ladrones, estafadores, y por eso él estaba diciendo que no era como este publicano. Más bien dice que él se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. El publicano
reconocía su condición de pecador. Reconocía que él no tenía nada de bueno en sí mismo. En cambio, el fariseo se creía que era él perfecto. Marcos, o más bien de Mateo capítulo 19, el versículo 17, también nos dice, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Aquí nosotros podemos ver que nuestro Señor Jesucristo nos estaba diciendo que no hay ni uno bueno entre los hombres pobres o ricos, ¿no? Más bien nuestro Señor Jesucristo decía, si queremos entrar en la vida, Él decía que tenemos que guardar sus mandamientos, su palabra. El reino de Dios es para aquellos que reconocen su propia pobreza de espíritu, porque la salvación es únicamente por la gracia de Dios. La siguiente bienaventuranza dice, para los que lloran, quienes dice recibirán consolación. Se refiere al lamento por el pecado, la tristeza piadosa que produce el arrepentimiento y que lleva a la salvación. Segunda Corintios capítulo 7, versículo 10, dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. El apóstol Pablo aquí nos estaba diciendo que aquel hombre o que la persona que reconoce su condición de pecador, dice, Dios obra en él y produce arrepentimiento para salvación. La consolación significa el perdón de los pecados y la salvación de sus almas. Isaías 41 y 2 dice así, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Aquí el profeta Isaías nos está diciendo, ¿no?, que Dios dijo que su pueblo sea consolado. Que sean consolados, porque dice, Dios ha tenido misericordia de ellos, porque Él ahora ha decidido perdonar sus pecados. Ya suficiente ellos padecieron, sufrieron. Ahora les toca, dice, el tiempo de la consolación. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo, los que lloran serán consolados. Es decir, los que lloran viendo su condición de pecadores. Y Dios pone en ellos el espíritu de arrepentimiento. Los creyentes que tienen éxito en resistir
las pruebas son felices, en verdad. Pero aquellos que no están dispuestos para resistir la prueba, lamentablemente, anteriormente hemos visto que esa misma prueba se convierte en una tentación que le lleva al pecado. Porque esa persona no está dispuesto para soportar la prueba, sino más se acerca y es llevado por sus propios deseos hacia el pecado. En Santiago, en esta misma carta, en el capítulo 5 y el versículo 11, nos dice: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Aquí Santiago nos está diciendo que los que sufren son bienaventurados. Y está poniendo o recordando acerca de la paciencia de Job. Y realmente, después de nuestro Señor Jesucristo, creo que uno de los hombres más pacientes fue Job, porque perdió todo lo que tenía y estaba tan enfermo, pero él soportó la prueba. Y más adelante vamos a ver cuando Dios quitó la prueba, cómo Dios mismo lo bendijo. El proceso que dura la prueba ciertamente es bien doloroso, porque no sabemos qué tiempo se prolongará. Pero el creyente verdadero piensa en el resultado victorioso que se disfruta al final. Esta es una persona que nunca renunciará a su fe salvadora en el Señor, por más dura que sea la prueba. Por eso, la idea está muy vinculado a la doctrina de la seguridad y la perseverancia eterna del creyente. Vamos a ver algunos textos. Mateo 24:13 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Creo que podemos comparar con el tiempo que estamos viviendo. La maldad cada vez más se va multiplicando. Y el amor de muchos cristianos prácticamente se ha enfriado. Pero dice nuestro Señor Jesucristo: el que persevera hasta el fin, este será salvo. Juan 14:15 nos dice también: si me amáis, guardad mis mandamientos. En el mismo capítulo, el versículo 23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿Qué es lo que nuestro Señor Jesucristo estaba buscando en el hombre? Que perseveremos en su palabra, que guardemos sus mandamientos. Así como dice, si Dios
ha amado a nuestro Señor Jesucristo, dice, también el que le ama a Él guardará su palabra y su Padre también le amará. Y dice, vendremos a Él, estaremos con el que cree en el Señor Jesucristo. Y haremos morada, es decir, viviremos en Él. Y cuando dice haremos morada con Él, no es por un poco de tiempo, sino es por siempre, por la eternidad. En 1 Juan, el capítulo 2, y el versículo 5, también nos dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Cómo sabemos que estamos en Él? ¿Cómo sabemos que realmente hemos creído en el Señor Jesucristo? Dice, si guardamos su palabra. Y si guardamos su palabra, el amor de Dios está en nosotros. En el mismo capítulo y el versículo 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El verdadero creyente es que está sometido a las pruebas, pero que a la misma vez se aparta de las cosas de este mundo. Porque dice, el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En el mismo capítulo, el versículo 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo en un pasaje, en una parábola, refería cuando hablaba acerca del trigo y la cizaña. El trigo, que son los verdaderos creyentes. La cizaña, que son los falsos creyentes o la apariencia de creyentes, pero que a la vez también están en la misma iglesia. ¿Qué decían sus discípulos al Señor? Ellos decían, Señor, tú has sembrado el trigo, pero también ha crecido la cizaña. ¿Quieres que lo saquemos? El Señor decía, no, deje, yo voy a separar el trigo de la cizaña en aquel día. Y por eso los creyentes verdaderos debemos tener mucho cuidado. Y que realmente cada uno de nosotros, como veíamos en Hebreos, debemos interesarnos por nuestra salvación, por esa salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Que no nos descuidemos. Y aun cuando vengan las pruebas, estemos dispuestos para soportar. Cuando Santiago menciona la palabra tentación, la traducción más exacta es la palabra prueba. El creyente que ha pasado con éxito las pruebas es victorioso, lo cual indica que es un creyente genuino, porque su fe ha resistido la prueba, como en el caso de Job. Vamos a leer en Job capítulo 42, el versículo 10, que dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Aquí nos dice la palabra del Señor, al final de la prueba,
dice que Dios quitó la aflicción, es decir, la prueba. Pero no solamente Él tenía que ser quitado de la prueba, sino también Él tenía que orar por sus amigos, contra quienes posiblemente Él guardaba algún resentimiento. Pero dice la palabra del Señor, cuando Él oró, Dios quitó la prueba. Y luego dice, aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. El versículo dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Aquí podemos ver cómo realmente Dios es justo. Cuando sus hijos están dispuestos para resistir la prueba hasta el final. No importa, por más fuerte y grande y dura que sea la prueba, Dios siempre dará la salida. Y no solamente la salida, sino como lo hizo con Job, Dios también devolverá y desamará sus bendiciones. Finalmente, Santiago se refiere a la recompensa de la corona de vida, que mejor sería tal vez la corona que es la vida. Hace referencia y utiliza a las carreras atléticas de aquel tiempo. La corona era una diadema laureada que se colocaba sobre la cabeza del atleta vencedor o invicto en las competencias griegas. Aquí se refiere a la recompensa definitiva del creyente, que es la vida eterna, la cual Dios ha prometido. Y esta recompensa Dios dará a plenitud al momento de morir o en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver algunos textos acerca de la recompensa. El apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 8 decía, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo, con toda firmeza y con toda seguridad, él, después de haber trabajado incansablemente en la proclamación y la predicación del Evangelio y la enseñanza de la palabra de Dios acerca de la sana doctrina, él ahora, al final de su vida, él podía decir, he cumplido. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Esa corona dice que el Señor la va a dar, pero no solamente a Él, sino a todos los que aman su venida, porque Dios es justo. Vamos a ver otro versículo en Apocalipsis capítulo 10 y el capítulo 2 y el versículo 10. Dice,
no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aquí en Apocalipsis Dios estaba hablando, ¿no?, que el creyente no debe tener temor de nada, temor de sufrir, de padecer, de ser probado por Dios, de pasar por las tribulaciones. Más bien dice que seamos fieles hasta el final. Y si realmente, hermanos, nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, nuestra fe está en Él, seamos fieles hasta el final. Y con seguridad también, como el apóstol Pablo, podemos decir que para nosotros está guardada la corona de la vida. Finalmente vamos a ver en 1 Pedro, el capítulo 5 y el versículo 4, que dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. En el contexto, el apóstol Pedro estaba dirigiéndose a los pastores y ancianos de la iglesia, cómo ellos tenían que guiar y conducir a la iglesia del Señor, con ánimo pronto, voluntariamente y sin esperar o buscar ningún interés. Y el apóstol Pedro decía, como en este versículo, cuando aparezca el príncipe de los pastores, es decir, el pastor de los pastores, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice, los que realmente han servido con temor delante de Dios, dice, Dios tiene guardado la corona incorruptible de gloria. Aquí hemos visto 3 clases de coronas. La corona de vida, es decir, de nuestra salvación. La corona de justicia, que refiere el apóstol Pablo, porque Dios es justo. Él conoce nuestras luchas, Él conoce nuestro corazón, Él conoce todo de nosotros y sabe cuánto realmente nosotros estamos dispuestos para seguir fielmente al Señor, para obedecer su palabra y para hacer las cosas que realmente le agradan a Dios. Él es justo para recompensar. Y el apóstol Pedro, en este último versículo, él decía, dirigiéndose a los líderes, a los pastores, ¿no?, que ellos, dice, si cumplen exactamente el ministerio, el llamado que Dios les ha hecho para servir a Dios, para proclamar y predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para enseñar la sana doctrina de la palabra de Dios. Entonces, dice, Él tiene preparado la corona incorruptible de gloria. Eso quiere decir que cuando vuelva el Señor Jesucristo y nuestros cuerpos sean completamente transformados, incorruptibles, inmortales, entonces, dice,
seremos glorificados juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso, hermanos, las promesas de Dios. Cada uno de nosotros, no solo ahora, seguramente en el transcurso de nuestra vida cristiana, desde que hemos conocido al Señor, hemos pasado por diferentes pruebas, algunas veces duras, otras veces tal vez livianas, pero todo verdadero creyente pasa por diferentes pruebas. Y aún ahora, en este tiempo, nos ha tocado pasar por una de las pruebas más grandes y terribles, que no solamente nos están afectando a nosotros, sino prácticamente casi a toda la humanidad. No solamente por el contagio, sino por la situación de no poder desenvolvernos en nuestras actividades, y nosotros como la Iglesia del Señor de no poder congregarnos, de no poder reunirnos, de no poder estar juntos. Tenemos que hacer toda clase de esfuerzos para compartir y seguir manteniendo nuestra relación. Pero aún en medio de estas cosas, más aún, hermanos, posiblemente muchos ya estén pasando por momentos difíciles de necesidad, o algunos tal vez se sienten ya afectados y ya impacientes. Aún, hermanos, en medio de todas estas cosas, que consideramos, hermanos, como hijos de Dios, que son pruebas que provienen de Él, de Dios, estemos dispuestos para sobrellevar, para soportar. Porque confiamos en Dios, en nuestro Señor. Porque todo esto no está fuera de su conocimiento. Él las conoce perfectamente, porque de Él provienen todas las cosas. Y Él también, muy pronto, detendrá y pondrá fin a esta pandemia que nos aqueja. Y entre tanto, que nuestra fe, en vez de disminuir, más bien vaya aumentando más y más. Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque a través de ella, Señor, tú nos enseñas y tú nos muestras, Señor, que los creyentes, tus hijos, seamos pobres o ricos, seamos débiles o fuertes, vamos a tropezar y vamos a confrontar pruebas. Porque tú quieres, Señor, probarnos en nuestra fe. Tú quieres conocer y saber, Señor, cuánto realmente hemos conocido y entendido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuánto realmente hemos entendido nuestra condición de hombres pecadores que no somos merecedores de nada. Cuánto hemos entendido que tú eres un Dios perfecto, un Dios santo, un Dios justo. Cuánto hemos entendido que tú eres el creador de todas las cosas y que conoces
todo y no se escapa nada de ti. Y, Señor, si realmente nosotros hemos creído y hemos depositado nuestra fe en ti, pues te pedimos que nos mantengas, Señor, firmes hasta el final. Que pase lo que pase, que venga lo que venga, estemos confiados en ti. Quita el temor, el miedo. Y que vivamos, Señor, seguros bajo tus brazos. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Fortalece, Señor, nuestra vida espiritual. Danos aliento, Señor, cada día más y más. Porque no seguimos, porque no creemos en un Dios o un ídolo de este mundo, sino creemos en un Dios todopoderoso, un Dios soberano sobre todas las cosas. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, al final quiero también agradecer a todos nuestros hermanos que nos han hecho llegar su apoyo para la canasta de amor y de misericordia. Esta semana que ha pasado, hemos estado llegando a varios hermanos, y no solamente a varios hermanos, sino también a gente, a personas muy necesitadas, para repartirles algo de alimentos, es decir, productos que puedan mitigar su necesidad, su hambre. Hermanos, también quiero decirles que en esta semana tenemos el dolor de participarles la partida de nuestra hermana Gerania Cruz, una hermana joven, pero que Dios se la ha llevado y ella está ya en la presencia del Señor. Les ruego, hermanos, que podamos orar por sus dos hermanos que han quedado, su hermano Cristian y su hermana Roxana. Oremos por ellos. Lamentablemente nuestra hermana Gerania antes ya perdió a su papá, a su mamá, y los pasados años también perdió a uno de sus hermanos. Hermanos, les ruego que ustedes oren por Cristian y por Roxana. Gracias, hermanos, que el Señor los bendiga.